y menos con 4. Con 2 que esté asociado ya se fregó, eso no es función. Es una simple relación, ¿sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo sencillo, digamos, X, A, B, y mi conjunto B que sea 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Son 3 por 4, 12. Entonces, A cruz B va a ser, son 12 elementos. Aquí hay 3 y aquí hay 4. Entonces va a ser X1, X con 2, X con 3, X con 4, A con 1, A con 2, A con 3, A con 4, y falta B con 1, B, 2, B, 3 y B, 4. Este es el producto cartesiano, ¿verdad? Voy a sacar de aquí las relaciones que hay de A en B, salen de aquí, del producto cartesiano. ¿Sí? Les voy a proponer algunas relaciones y ustedes me dirán cuáles son funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a llamarle R1 o le voy a llamar mejor F1. Voy a sacar una relación de aquí, de A en B, por ejemplo, que sea X1, X, 1, A, 1, B, 1. Esta es la primera. La segunda relación que les propongo va a ser X, 3, X, 4, A, 1, A, 2, A, 3 y nada más. La tercera relación que les propongo va a ser esta. X, 3, Y, A, 2 y nada más. La cuarta relación que les propongo va a ser X, 1, A, 2 y B, 3. Así. Les propongo 4 relaciones. ¿Podría bajar un poco la cámara? Ah, gracias. Ahí está. Les propongo 4 relaciones.
Bueno, traten de hacer un dibujo. Hagan un dibujo. Voy de A en B y ¿qué es lo que está haciendo F1? Voy de A en B, ¿qué está haciendo F2? Voy de A en B, ¿qué está haciendo F3? ¿Qué está haciendo F4? ¿Cómo están funcionando estas relaciones? Entonces, por ejemplo, F1, voy de A en B, y lo que está haciendo es X, A, B. Lo que está haciendo es 1, 2, 3, 4. Lo que está haciendo F1 es lo siguiente, así lo voy a denotar. Lo que está haciendo F1 es a X lo está relacionando con el 1. A la A la está relacionando con el 1. A la B la está relacionando con el 1. Eso es lo que está haciendo F1. ¿Sí? ¿Qué está haciendo F2? F2, aquí está X, A, B, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que está haciendo F2? X lo está relacionando con el 3. Está haciendo esto. Está formando la pareja X, 3. También a X lo está relacionando con el 4. Está haciendo esto. La letra A la está relacionando con el 1. También lo está relacionando con el 2. Y también a la letra A la está relacionando con el 3. ¿Sale? Eso es lo que está haciendo F2. ¿Qué está haciendo F3? Esto es A, esto es B. Esto es A y esto es B. Aquí está X, la letra A, la letra B. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo F3? De aquí para acá voy a tener la relación F3, a ver cómo está haciendo sus parejas. Dice el X con el 3 y la A con el 2. Este no lo usa. ¿Sale? Esto es F3. ¿Y qué está pasando con F4? Aquí está A, aquí está B, y aquí para acá está F4, ¿verdad? Aquí está X, A y B. Aquí está 1, 2, 3, 4. Y F4 está haciendo lo siguiente. X con el 1, A con el 2 y B con el 3. Aquí no estoy usando A4. ¿Sale? Así queda. Así hago un esquema de cómo están funcionando estas relaciones, pues este es el comportamiento. ¿Cómo está? La función son parejas. Una función son parejas. ¿Sí? ¿Por qué son parejas? Pues porque una función es una relación. Y entonces, de nacimiento, las relaciones son subconjuntos del producto cartesiano. ¿Sí? De estas 4 relaciones, no hay duda, las 4 son relaciones. ¿Por qué? Porque están metidas, están contenidas en A cruz B. Solo por eso son relaciones. Bueno, de estas, ¿cuáles son función? Por ejemplo, F1 será una función. Sí. Sí, ¿no? Porque los elementos que estoy usando de A sí. son una flecha, ¿no? Los elementos que uso de A para formar mi relación F1 solamente están relacionadas con 1. Aunque todos estos van a parar al mismo,
pero este solo está ocupando uno de acá. La letra A, solo uno de acá, y la letra B, solo uno de acá. ¿Qué pasa con F2? Ese sí no sería, ¿no? Esa no es función, porque fíjate. A ocupa varios elementos de B. Bueno, en el esquema que tiene. Fíjate, la X está relacionada con el 3 y también está relacionada con el 4. Es lo que dice aquí. Con eso basta para que no sea función. Pero peor aún, la letra A, que está en A, está relacionado con quién, con 3, 1, 2, 3. O sea, esto no tiene facha de función. F2 es una relación que no es función. ¿Está claro? F3 será una función. Sí. ¿Ok? Aunque no estoy usando a todos los elementos de A, ¿verdad? Pero los que estoy usando, solamente sale una flecha hacia B. B es esto. B es esto. ¿Sí? De los elementos de A, solo sale una flecha para los elementos de B, aunque no esté utilizando a todos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con F4? También. Aquí en F4 sí estoy utilizando a todos los elementos de A. Todos los elementos de A los estoy relacionando con alguien de B, pero de una manera muy especial, solo con uno de B, solo con un elemento de B, solo con un elemento de B, aunque no estoy usando al 4, ¿verdad? No uso a todos los de acá. Se parece a este ejemplo de acá. No uso a todos los elementos de A. Me faltó usar uno. ¿Sale? Entonces las funciones son parejas. Son parejas de objetos. Incluso, funciones más elaboradas como por ejemplo funciones que van de R2 en R3, siempre son parejas. Las funciones siempre son parejas. ¿Sí? Vamos a poner una definición, vamos a escribir lo que es el dominio de una función, lo que es el contradominio de una función y lo que es la imagen de una función. Esos tres conceptos son muy importantes, ¿sí? Contradominio sería como de rango, no. No estás confundido. El rango, por ejemplo, esta que es función, eso quiere decir que alguna vez viste por ahí la definición de rango y no te acuerdas bien. El rango son los elementos que ocupo de B. O sea, en este caso de F4 el rango es 1, 2, nada más estoy usando al 3. La palabra rango e imagen es exactamente lo mismo. Rango e imagen es lo mismo. ¿Sí? Entonces, a ver, espero que ya hayan entendido cuál es la idea que está detrás de lo que es una función. Una función es una regla que asigna a los elementos de un conjunto A solo un elemento a cada elemento del conjunto B le asigna solamente, a cada elemento del conjunto A le asigna solo un elemento del conjunto B. Eso es una función, ¿sí? Entonces, vamos acomodando nuestra definición. Voy a pensar en, voy a borrar esto.
Entonces, fíjense, el dominio de una función, supongamos que f es una función de A en B. Supongamos que es una función de B. Voy a definir el dominio de la función. Aquí voy a poner el dominio de f, lo voy a definir así, como los a's que están en A, tal que la pareja A, algo, lo que sea, está en F. No les va a gustar mucho esta definición, pero vean que con el ejemplo, F2 no fue función, F1 sí y F4. Voy a borrar a F2. F2 no. F2 es una relación que no es función, ¿verdad? Voy a entender esa definición. ¿Qué me está tratando de decir esa función? Fíjense, son elementos de A, tal que pasa esto. Deben de estar de acuerdo en que esto está metido en A. Esto está metido en A. ¿Por qué? Por definición, son elementos de A, tal que bla, 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 bla. Son elementos de A. Con una condición A, pues como son elementos de A, este conjunto está metido en A. Bueno, díganme, por ejemplo, ¿quién es el dominio de F1? Aquí lo tengo a la mano. Fíjense, se los voy a leer así. Son las primeras entradas de las parejas que aparecen en F. Así lo puedo leer. Esa es la definición estirada, complicada, fría, sin chiste, aburrida de lo que es el dominio de una función. Pero yo le voy a dar sentido. ¿Qué me está queriendo decir esto? El dominio de una función, me voy a fijar en todas las parejas que aparecen en F y considero nada más las primeras entradas. Eso es lo que me está diciendo esto. Bueno, ¿cuál es el dominio de F1? X. F1 es X, A y B. Exactamente, ese es el dominio de F1. ¿Quién es el dominio de F3? X y A. Exactamente, X y A. ¿Quién es el dominio de F4? X, A y B. Exactamente, otra vez es X, A y B. Entonces, el dominio de una función son los elementos que ocupo del primer conjunto. Acuérdense que estoy agarrando parejas de A cruz B. Entonces, el dominio de una función pues, son los elementos que agarro de A. Ese es el dominio. ¿Sale? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Ahorita no, profe. Bueno, voy a suponer de aquí en adelante y pónganlo así grandote con rojo. No, mejor no. A ver, voy a dar otra definición. La otra definición va a ser la definición de lo que es la imagen de F. Así se escribe IMG, imagen de F. La imagen de F, fíjense, si el dominio de F es las primeras entradas, ¿quién creen que es la imagen? Las últimas entradas. Bueno, La segunda entrada. Son los elementos que están en B, tal que la pareja A, B
aparece en F. Esa es la imagen. Me fijo en todas las parejas que están en F. Acuérdense que los elementos de F son parejas, porque F es una relación, son parejas los elementos de F. Bueno, a las primeras entradas, a todas las primeras entradas de todos los elementos de F, a ese conjunto le voy a llamar el dominio de la función, ¿sí? Y al conjunto de todas las parejas, de todas las segundas entradas de las parejas que están en F, a eso le voy a llamar la imagen de F. Y por supuesto, como son elementos de B, pues esto está metido en B. Eso está metido en B. Yo tengo dos conceptos muy importantes: el dominio de una función y la imagen de una función. Díganme ustedes, aquí voy a regresar a mi ejemplo. Díganme ustedes quién es la imagen de F1. El 1. El 1, nada más. Hay un elemento, ¿verdad? Solamente estoy usando al 1, ¿verdad? Esto es de F1. El X con el 1, el A con el 1, el B, son las segundas entradas, eso es lo que dice la imagen. Son las segundas entradas. Pues nada más hay una, nada más estoy usando al 1, entonces la imagen de F1 es 1. Díganme ustedes quién es la imagen de F4. Aquí está F4. Aquí está F4. Es esta. Uno, 2 y 3. 1, 2 y 3. Que son los que estoy usando de B, ¿verdad? Aquí está, mira. Esto que está aquí es F4, ¿verdad? Como F3 también es función, dime quién es la imagen de F3. Aquí está F3, o aquí está su dibujito. 3 y 2. Esa es la imagen de la función.